Hola, ¿cómo están el día de hoy, queridísimos hijos del señor lechero? Hoy les traigo otra historia más sumamente perturbadora y esta es la cruel historia y vida de Leonarda Giancucci, quien fuera conocida en su época como la jabonera de Correggio. Y esta mujer fue en su época la asesina serial más famosa de todo Italia, por los crímenes tan atroces que llegó a cometer, haciendo rituales sumamente extraños con el afán de proteger a su hijo, pues decía que las madres debían proteger a cualquier costo a sus hijos, y esto lo llevó muy al extremo, haciendo cosas, desviviendo personas de maneras sumamente brutales y realizando algunos objetos como jabones, vendiéndolos en una tienda que ella poseía, alegando que esto había salvado a su hijo, quien se encontraba en esos tiempos en la Segunda Guerra Mundial luchando, y quien supuestamente ya había fallecido, pero ella decía que gracias a 3 rituales en concreto que había realizado con pues dichas víctimas y estos objetos que vendía en su tienda, su hijo aún seguía con vida y se había logrado salvar. Y empecemos por desmenuzar poco a poco la historia de vida de Leonarda, diciendo que ella ya venía de una historia de vida sumamente trágica, pues su madre en esa época fue abusada por un hombre, lo que hizo que los padres de ella, al quedar embarazada tras este abuso, la obligaran a casarse con este hombre. Entonces ella pues simplemente no entendía cómo sus padres la habían podido obligar a casarse con su abusador. Esto hizo que ella no generara un vínculo emocional con Leonarda desde el primer día de nacida, pues lo único que hacía era, cada vez que la niña lloraba, golpearla constantemente, y cuando ésta quería alimento no se lo daba muchas veces, por lo que Leonarda creció sumamente desnutrida y llena de golpes en su niñez. Toda su adolescencia fue una niña sumamente enfermiza, llena de golpes, de heridas, pero sobre todo de heridas emocionales por el infierno en que vivía, por las golpizas que la madre le propinaba en ese momento y por toda la situación de violencia que ella vivía dentro de su casa. Entonces, en el año de 1914, conoce a un empleado de correos llamado Rafael y lo ve como pasaporte de salida de ese infierno, no como una persona, lo llegó a despersonalizar, sino como el viaje de salida de ese tormento que vivía con la madre, y entonces es que ella decide casarse con él. Pero Rafael tuvo que enfrentarse a su madre para poder sacarla de esa situación, pues ella ya había pactado un matrimonio de Leonarda con un primo lejano, y entonces bajo esta situación Leonarda terminó haciendo su voluntad finalmente, aunque les costó trabajo, y terminó yéndose con Rafael para casarse. Pero en el momento en que ellos salen, la madre los llena de maldiciones, lo que después impactó fuertemente la vida de Leonarda y la hizo tener este tipo de creencias sobre maldiciones, brujos y demás cosas místicas. Pero después de eso, las amenazas o lo que la madre predijo, desgracias y desdichas para ellos, se empezaron a cumplir poco a poco. Pues Leonarda descubrió que su marido no era la persona que ella creía en ese momento, y que él, además de ser un alcohólico, también era alguien que estafaba para tener más ganancias, pues el dinero que ganaba en correos no le alcanzaba y él se dedicaba a hacer cosas ilícitas para poder obtener estos ingresos, lo que después le costó a él 3 años de prisión. Pero después de que él logra salir en libertad después de estos 3 años, ella aún así continúa la relación con él, pues no conocía otro estilo de vida. Pero entonces ellos deciden mudarse a Potenza, donde por un tiempo logran tener una casa y algo cómodo donde vivir y se empiezan a hacer de sus propias cosas. Pero las desgracias llegarían nuevamente cuando bajo un terremoto se les viene la casa encima y entonces se quedan sin absolutamente nada. Ya sin una moneda en la bolsa y sin absolutamente ningún bien material,
ellos deciden mudarse a Correggio, que es donde más adelante Leonarda cometería todos sus infames crímenes. Una vez instalados en su nuevo hogar, ellos comenzaron a tener una vida de familia. Entonces ella pues logró tener lo que fue su primer embarazo, pero este no se logró, y después de ese fueron alrededor de 10 bebés más que ella perdió en diferentes embarazos, lo que la hizo pensar que ella en realidad tenía una maldición, por lo que la mamá les había dicho antes de irse de su casa en ese momento con su esposo. Entonces ella empezó a buscar información sobre magia oscura, sobre rituales y demás que le ayudaran a deshacerse de esta supuesta maldición que ella tenía. Y a final de cuentas, ella logró embarazarse y culminar el embarazo teniendo a Giuseppe, su primer hijo nacido. Y esto la hizo pensar aún más que todo esto de la magia realmente era cierto y funcionaba, pues los rituales que supuestamente ella había realizado bajo el misticismo y toda esta idea, pues le habían funcionado, y por eso Giuseppe había logrado nacer. Pero como su esposo no era de gran ayuda económicamente para ella, no aportaba nada, entonces ella decide abrir su propia tienda donde vendía masas secas, jabones, ropa usada y demás artículos. Y ella cambia su carácter de ser aislada, amargada, fría, distante, a ser una mujer sumamente empática, cálida y sociable por el nacimiento de su hijo. Y entonces empieza a hacerse de amigas y de amistades cercanas, de vecinos y demás, quienes por las tardes acudían a su tienda para tomar el té y comer estas famosas masas secas que ella vendía y compartir tiempo. Después de eso, ella vuelve a embarazarse en 3 ocasiones más, donde estos sí concluyen y logra tener 3 hijos más. Pero Giuseppe era el preferido, siendo el mayor, porque era el niño que había logrado hacer que su madre venciera la supuesta maldición. Por eso ella decía que Giuseppe era su vida entera y debía protegerlo a cualquier costo. Y en el año de 1939, cuando él ya era mayor y es obligado por las autoridades a enlistarse para la Segunda Guerra Mundial, ella enloquece por completo. Ella desesperadamente decidió refugiarse en el tarot para buscar alguna respuesta de qué peligros corría su hijo en la guerra. Además, buscó varios libros de espiritismo y magia negra buscando alguna solución. Y la única que encontró fue los sacrificios humanos, ideando un plan donde las víctimas serían los clientes de su tienda, más específico mujeres, que ella engañaba ofreciéndoles una copa de vino que contenía somnífero, y cuando éstas caían dormidas las llevaba a la trastienda, donde con un hacha pues las cortaba en pedazos y después las metía en un caldero con sosa cáustica para deshacerlo, y en ocasiones hacía jabones con estas partes o le ponía harina a la mezcla para hacer sus famosas masas secas y así ofrecérselas a sus amistades en la tienda o vendérselas a los clientes. Y ella se mantuvo impune por algunos años hasta que después de que desviviera a una de sus víctimas de nombre Virginia, su cuñada, al notar la ausencia, decidió informarle a la policía que le había dicho que iba a ver por última vez a Leonarda a su tienda para tomar té, y a partir de ahí no había regresado a casa. Entonces la policía revisa la tienda y es cuando encuentran todos los utensilios que Leonarda utilizaba, como el hacha y el caldero, y entonces ella, sin ningún reparo, confiesa todos sus crímenes y todas las personas que desvivió, alegando que lo hacía por proteger a su hijo porque éste estaba en el frente en la guerra, y que todos los rituales y sacrificios humanos que ella había realizado era meramente como madre para proteger a su hijo. Ella fallece después de permanecer 24 años aislada en un manicomio y simplemente nunca se arrepintió. Siempre dijo que todo lo que hizo fue por proteger a su hijo. Y los objetos con que ella realizaba sus rituales están hasta la fecha en un museo criminológico de Roma.